realizaron una serie de allanamientos. 6 personas son detenidas en un nuevo caso de corrupción vinculado al sistema de transporte transurbano. Allanamientos se realizaron en Guatemala y en Santa Rosa. Dentro de los capturados en este nuevo caso de corrupción se encuentra el ex candidato presidencial y militar del partido CNN, Otto René Bernal Ovando, Carlos Erlindo Quintanilla Villegas, exsecretario de la SAAS en el tiempo de la UNE, y Reina Gómez. Antorchas y desfiles en conmemoración de los 197 años de independencia comienzan a hacerse sentir en las calles de la ciudad capital. Tenemos un informe de los recorridos y el desplazamiento vehicular. En noticias internacionales, Jair Bolsonaro, líder de las encuestas para comicios presidenciales de Brasil en octubre próximo, es sometido a una operación por obstrucción intestinal. Siempre en más noticias internacionales, así se observa desde el espacio el considerado extremadamente peligroso huracán Florence. Astronauta que capta las imágenes agrega que estén preparados, pues la pesadilla va hacia Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, sean bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este jueves 13 de septiembre de 2018. Desde hoy, desde tempranas horas, se conoció sobre nuevos operativos coordinados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país, en una nueva fase de un caso de corrupción que tiene que ver precisamente con el caso conocido como Transurbano. Y precisamente vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Verónica Orantes. Ha finalizado hace pocos minutos la conferencia de prensa donde se daban a conocer los detalles de esta investigación y también de quiénes fueron las personas capturadas, donde sobresale el nombre de un ex candidato presidencial del partido CNN. Verónica, buenas tardes, bienvenida a esta emisión. Vamos adelante con el resumen de esta conferencia de prensa y los detalles de por qué es esta investigación en este proceso de Transurbano. Adelante. Gracias, William. Como tú bien lo decías, el caso se deriva del caso Transurbano. En este caso ha sido denominado seguridad y transporte. Hay que resaltar que parte de la explicación que daba el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, es que de un monto que serviría para la seguridad de los buses, se utilizaría para sustraerlo. En este caso se daba a conocer que era 305 millones de quetzales el subsidio dado a los buses, en este caso a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. En este caso, cerca de 80 millones de quetzales sería el que serviría para el subsidio de seguridad, y de este punto se ha registrado que 17.7 millones fueron los sustraídos a través de 5 empresas. En este caso, las empresas serían conocidas, se daban a conocer entre los nombres que podemos mencionar hasta el momento es Protección Metropolitana, Seguridad Profesional en Sistemas, Seguridad, Control y Vigilancia, Protección Élite de Guatemala, Investigaciones y Seguridad Profesional. Una de ellas pertenecía a Carlos Quintanilla, quien es ex jefe de la SAAS. A través de estas empresas pues se obtendría el dinero y se sustraería. Parte de las modalidades que explicaba el jefe de la Fiscalía para sustraer el dinero era que algunas empresas de seguridad no existían. También con el dinero sustraído se adquiriría un helicóptero, el que sería utilizado para la campaña electoral a la presidencia de Manuel Valdizón. Eran parte de los detalles que se van a conocer. En este caso, pues se está analizando si incurriría en algún delito debido a que el dinero con el que fue obtenido dicho helicóptero fue de ilícitos. En este caso, estos hechos se darían entre el 2008 y 2009, efectivamente en el periodo y en el gobierno de Álvaro Colón. También se investiga si en el 2010 y en el 2011 se pudo utilizar el mismo modus operandi para extraer este dinero. Pues esta es parte de la información que se daba también de las 12 órdenes de captura que se giraron para
realizar de hoy. Esta fue pues la conferencia de prensa que se daba y en este caso veamos parte de las declaraciones que se daban efectivamente por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Como es de conocimiento, hoy fue realizado un operativo coordinado por el Ministerio Público con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Derivado del operativo, podemos en este momento dar algunos detalles en relación a la investigación preliminar que desarrolló la Fiscalía. Tener también presente, con las disculpas que amerita su labor periodística, de que para el momento en que se estaban desarrollando los operativos, la investigación se encontraba en reserva y esa es la motivación por la que no se pudieron dar en ese momento más detalles. Y en todo caso, para que ustedes puedan puntualizar en cuanto a la información que ha sido recabada, tanto el Ministerio Público como la CICIG, por sus páginas oficiales, van a colgar una presentación en la que podrán tener más detalles. Como primer término está la situación de que fueron requeridas 10 órdenes de detención, de las que han sido efectuadas 5 y una sexta persona que estaría por presentarse en la torre de tribunales. La investigación que desarrolló la Fiscalía tiene como punto preliminar la existencia de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, que es una asociación de autobuses creada en el año 1961 y que para el año 2009 estaba conformada con por lo menos 28 empresas de transporte. Teniendo conocimiento de que desde años anteriores existía una problemática en el tema del transporte, en 1978, como producto de una crisis que hubo en el transporte, el gobierno de la República emitió un decreto gubernativo mediante el cual a partir de ese año se empezó a brindar subsidio para el transporte. De todo ese periodo, para el año 2009 se pensó en que parte del subsidio para el transporte iba a ser destinado para brindar seguridad a los autobuses que circularan en el área urbana. En ese sentido, para el año 2009 fueron otorgados mediante los respectivos acuerdos un monto aproximado de 81 millones de quetzales, es decir, parte del subsidio fue trasladado para el tema de seguridad. Para ese año 2009, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, con acuerdo y connivencia de funcionarios del gobierno de la época, propuso y posteriormente implementó un sistema de seguridad para el transporte público que empezó a funcionar a partir del año 2009. Para prestar el servicio, los transportistas contrataron unilateralmente y sin concurso previo a la entidad Protección Metropolitana Sociedad Anónima, que en algún momento vamos a denominar por su acrónimo Promesa. En ese sentido, Rudy Leonel Maldonado Castillo y Luis Alfonso Gómez González, quienes previamente ya tenían orden de detención por el tema conocido como Transurbano, en su calidad de presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, participaron en reuniones realizadas en la Comisión para el Fortalecimiento y Modernización del Transporte Terrestre y firmaron los acuerdos AD1, AD2, AD3 y AD4. Este último fue firmado el 17 de noviembre del año 2008. Por medio de esos acuerdos, la Asociación de Autobuses se comprometió a contratar servicios privados de seguridad. La contratación abarcaría por lo menos entre los meses de diciembre del 2008 y diciembre del 2009, contando con por lo menos 2.000 agentes privados de seguridad que darían seguridad en las rutas y áreas de mayor incidencia de criminalidad. Con la firma de esos convenios, el gobierno de Guatemala entregó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos fondos públicos destinados a un subsidio para seguridad. Sin embargo, luego de haberse entregado los fondos públicos a la Asociación de Autobuses, Rudy Maldonado suscribió contratos con Protección Metropolitana, que era representada por Antonio Piche Ruiz. Derivado de los contratos celebrados entre la Asociación y Protección Metropolitana, a través de los representantes legales Oscar Alejandro Rossi Archila y Mario Enrique Vargas Salazar, quienes eran tesoreros de la asociación y tenían firma registrada en la cuenta de depósitos a nombre de la asociación en Banco de Desarrollo Rural,
se procedió a empezar a realizar las erogaciones. Valga decir que la investigación preliminar destacó 3 modalidades de sustracción de recursos públicos. En primer lugar, un dinero que no fue utilizado en el periodo para el cual se destinó para el tema de seguridad, dinero destinado para seguridad que no fue utilizado para ello. De la misma manera, se determinó la existencia de dinero que se intentó justificar, pero se indujo a error, es decir, se justificó como si hubiese sido utilizado para temas de seguridad, sin embargo fue utilizado para otros aspectos. Y una tercera modalidad es dinero que se usó para comprar inmuebles y un helicóptero, bienes sobre los cuales haré relación inmediatamente. Se estableció que el grupo estructurado de personas que fue conformado para el saqueo de fondos públicos estaba conformado tanto por miembros de la asociación como por personas como Antonio Piche Ruiz y Otto René Bernal Obando. Carlos Erlindo Quintanilla Villegas sustrajo fondos públicos a través de Protección Metropolitana, esto en virtud de que en su calidad de representante legal de la entidad Sertron S.A. se benefició como empresa subcontratada por Protección Metropolitana por la cantidad de 7 millones de quetzales y fue reportada como prestadora de servicio ante la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, la propia investigación determinó que Sertron no fue legalmente constituida para prestar dicho servicio. No registra personas afiliadas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no registra armas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones, no registra autorización por el Ministerio de Gobernación para constituirse como empresa de seguridad, indicios que evidencian que no se prestó el servicio de seguridad porque no tenía los medios para prestarlo. Sin embargo, ante la Contraloría General de Cuentas fue reportada como empresa subcontratada, reportó agentes en puntos asignados para prestar el servicio y se ha establecido que esta persona fue beneficiada por la mayoría del subsidio de seguridad para el año 2009, ya que también, además de la entidad Sertron a la que he hecho referencia, era propietario de la empresa Sertop, la cual sí está registrada como empresa individual por él. También figura que Carlos Erlindo Quintanilla Villegas pagó por concepto de bienes a nombre de Tecnología y Proyectos de Guatemala, entidad vinculada a Luis Alfonso Gómez González, con lo cual se establece que ese dinero fue entregado a Luis Alfonso Gómez González. Se suma al saqueo de las arcas del Estado la sustracción por parte de Juan Miguel Bernal Ramos, representante legal de la entidad Corporación Centroamericana de Seguridad y padre de Otto René, o sea, progenitor de Otto René Bernal Obando, quien utilizando como intermediaria a Protección Metropolitana sustrajo una cantidad aproximada de 1 millón de quetzales en el año 2009, sin contar con autorización del Ministerio de Gobernación para operar una empresa de seguridad, aunado a que no fue posible la ubicación física de la entidad. Dentro de la estructura también se ha mencionado a Reina María Gómez González y Carlos Roberto Paz Reynoso, quienes tenían funciones de administración financiera y de dirección en el proyecto de seguridad. Y de acuerdo a la información que ha recabado la Fiscalía, instruían a los empleados de Protección Metropolitana para el funcionamiento del proyecto, entre ellos la misma contabilidad de Protección Metropolitana con el propósito de sustraer fondos del Estado. ¿En virtud de qué se puede establecer eso? Protección Metropolitana realizó pagos a Tecnología y Proyectos de Guatemala, cuyo representante legal es Reina María Gómez González, hermana de Luis Alfonso Gómez González, con los que se adquirieron bienes a nombre de dicha entidad. Valga decir que estos bienes inmuebles han sido objeto de medidas cautelares por medio de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros activos. Es decir, si recordamos, el año anterior se dio una información relacionada con algunos bienes inmuebles y alguna aeronave que había sido objeto de medidas cautelares vía extinción de dominio. La procedencia ilícita de los recursos con los que fueron adquiridos esos bienes que son objeto de medida cautelar
son estos hechos, precisamente la sustracción de estos recursos públicos. En la actualidad, esa entidad adquiriente de ese inmueble es representada por Luis Alfonso Gómez. Ese fue uno de los pagos. Otros pagos fueron realizados a la entidad Expansión Quetzalteca, con los cuales se adquirió un helicóptero con matrícula TG1 que fue utilizado para la campaña electoral del ex candidato presidencial Manuel Antonio Valdizón Méndez del Partido Libertad Democrática Renovada. Hasta el momento se ha dado a conocer que 6 órdenes de captura fueron ejecutadas, quedando pendiente 4 y en este caso 2 que están prófugos desde el febrero del 2018, siendo entre ellos Luis Gómez. Regresamos con ustedes a Set Principal, soy Verónica Orantes, me acompaña en cámara Noé Medina. Muy bien, Verónica, en unos instantes estaremos enlazando precisamente a Torre de Tribunales para conocer qué es lo que está ocurriendo a esta hora con estas personas detenidas en este nuevo proceso de corrupción que tiene que ver precisamente y se desliga del conocido también caso jurídico transurbano, el desvío de fondos, y estaremos conociendo precisamente quiénes son las personas que ya han llegado a Torre de Tribunales. Mientras tanto, vamos a otras noticias, estas de carácter internacional. El huracán Florence se debilitó este día a pocas horas de tocar la costa este de Estados Unidos, pero sigue siendo extremadamente peligroso y potencialmente fatal. Esto por las lluvias diluvianas y el riesgo de inundaciones catastróficas. La inmensa tormenta se debilitó durante la noche de categoría 2 a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, pero las autoridades advierten de los riesgos de los potentes vientos que permanecen de 175 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales. A medida que la tormenta se acercaba, el presidente estadounidense Donald Trump y las autoridades estatales y locales instaron a los residentes que se encuentran en la trayectoria de Florence que evacúen de inmediato sus viviendas. Y precisamente con esta imagen nos vamos a ir a la pausa comercial. Así es como se observa desde el espacio el huracán Florence. El astronauta Alexander Gerst, desde la Estación Espacial Internacional, captó las imágenes agregando el texto «Estén preparados, una pesadilla va por ustedes», al referirse claramente al poderío destructivo de Florence. Considerado como extremadamente peligroso, en ese momento, cuando fue captado, era de categoría 4, ahora se encuentra en categoría 2, acercándose a la costa sureste de Estados Unidos. Alexander Gerst ha tomado estas imágenes del que denominó monstruoso huracán desde la Estación Espacial Internacional, que lleva días tras la trayectoria de Florence, y desde el lunes Gerst avisó a Estados Unidos que había podido fotografiarlo con un lente de gran angular desde la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros desde la distancia del ojo, y había tenido que utilizar este lente especial pues no lograba captar la dimensión de Florence. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial, regresamos en breve, aún tenemos más noticias en esta emisión de Noticiero Guatevisión. 13:20 y fue necesario todo ese despliegue policial y militar ayer en los alrededores del Congreso de la República previo a la sesión solemne para conmemorar la independencia de nuestro país. Este es el análisis que hace nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas. Una ciudad militarizada, como en los viejos tiempos, exagerada, fuera de toda lógica. Así lucía ayer el centro de la ciudad, con más de 2.500 policías y decenas de militares fuertemente armados, como si fueran a enfrentar a otro ejército equipado como ellos. Todo esto en un gobierno civil con más de uno con sueños de militar frustrado. ¿Qué necesidad había de tomar el centro histórico con el ejército y la policía? Eso tan solo demuestra que se le teme a la protesta pacífica ciudadana. Esos hombres fuertemente armados, al margen de intimidar, son una prueba más que aún existen funcionarios con ínfulas de dictadores que creen que solo la intimidación armada frena las demandas más sentidas de la población. Ah, por cierto, hablo de Guatemala, no de la Nicaragua de hoy.
Y el procurador de los derechos humanos solicitó a la Corte de Constitucionalidad que no ampare a la Corte Suprema de Justicia en un proceso en su contra, pues considera que este proceso es un acto político y perverso. El informe completo lo tiene nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Hoy se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, en donde la Procuradora Adjunta 1, el Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y también el abogado de un tercero interesado dieron a conocer su punto de vista respecto a un amparo que fue otorgado por la Corte Suprema de Justicia en contra del Procurador Jordán Rodas por una resolución emitida a favor de personas que guardan prisión provisional. Y es que a criterio del procurador hay alguna intención perversa atrás de esa acción que buscaría promover un antejuicio en su contra. Él asegura que legalmente no está comprometido ante esta resolución. Las resoluciones que emita la institución del Procurador de Derechos Humanos no tiene efectos vinculantes, son recomendaciones. Y aquí está la circular firmada por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, donde atiende las recomendaciones, no son órdenes. Entonces, y también lo que me motivó a decir esa aseveración de la mala fe fue que se ordenara certificarlo conducente tanto con mi persona contra la Procuradora Adjunta. Y cualquier estudiante de Derecho sabe que la responsabilidad penal es personalísima y yo no firmé absolutamente nada en este procedimiento que tuvo como consecuencia la resolución objeto del amparo. Entonces, evidentemente quisiera el señor presidente de la Corte Suprema que yo estuviera sujeto a un antejuicio. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien promovió el amparo, la PDH tuvo intervención en un poder judicial por recomendar que se prestara atención a la prisión provisional de algunos sindicados. Pero según la Procuradora Adjunta, esto no tiene efecto vinculante y tampoco se ordena a la Corte Suprema de Justicia acatar alguna resolución, por lo que cree que tampoco es conveniente que prosiga el amparo. No estamos haciendo una injerencia en cuanto si es culpable o es responsable o que deba ser sujeto a un proceso penal después de un análisis que debe ser el juez, porque es función del juez de determinar si efectivamente existen motivos suficientes y racionales para poderlo ligar a proceso. En este caso no estamos intrometiéndonos nosotros para poder declarar, en este caso, violación, sino nos basamos precisamente sobre esa figura que no está establecida en la normativa. Ahora los magistrados de la Corte de Constitucionalidad escucharán y estudiarán los argumentos de las partes para emitir una resolución. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el Procurador de los Derechos Humanos espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva también favorablemente la ejecución de amparo que presentó, esto a favor de la permanencia en Guatemala del comisionado contra la impunidad en nuestro país, el señor Iván Velázquez. Una ejecución especial del amparo, porque todavía está vigente el amparo del año pasado. Hay argumentos suficientes para hacerlo porque el fondo de la resolución era garantizar la permanencia del país, del comisionado Velázquez, y más allá de la expulsión, pero se burla esa resolución desde mi punto de vista cuando no se le permite el ingreso aprovechando que él está afuera. Entonces es una manera poco técnica de violentar la norma. Yo espero que la Corte resuelva con lugar el amparo, pero estaré dispuesto lógicamente a acatar el fallo. Pero no soy solo yo, hay como 6 acciones de amparo más entre ejecutorias y nuevos amparos que distintas entidades han presentado. Y en el conflicto que continúa entre el Ministerio de Salud y los médicos, las consultas externas del Hospital Roosevelt continúan cerradas. Los médicos están a la espera de una reunión. Esli Melgarejo es quien nos informa al respecto de este tema. Adelante. Me encuentro en el Hospital Roosevelt, en donde los médicos de este centro hospitalario están cumpliendo la 5ª semana de medidas como presión a las autoridades para lograr un aumento salarial y así conseguir la dignificación salarial de este gremio. Los médicos aseguran de que continúan con estas medidas, las cuales son el cierre de las consultas externas que se encuentran y se observan, pues no cerradas
cerradas en su totalidad, pero sí vacías, pues no están atendiendo. Pero aseguran los médicos que sí están atendiendo a los pacientes crónicos, a los que vienen del interior del país y a los que vienen por medicamentos. Hace algunos días se llevó a cabo una reunión de los médicos con el ministro de Salud, Carlos Enrique Soto, en las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes han sido un intermediario desde que inició esta crisis de salud. Un día después también se reunieron en el Congreso de la República, en donde el ministro de Salud dio una propuesta de un aumento salarial a los médicos, quienes están analizando en asamblea esta situación. Esto también se dará a conocer la próxima semana en la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde entablarán una reunión que espera que se lleguen a un consenso. Por una Guatemala en paz es Limel Garejo y Silvia López. En más noticias internacionales que destacan a esta hora, Jair Bolsonaro, líder en las encuestas para los comicios presidenciales de Brasil, el próximo 7 de octubre, se recupera este día de una operación a la que fue sometido anoche, esto por una obstrucción intestinal. El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro fue sometido el miércoles a una cirugía, según informó un hospital de Sao Paulo. La operación, que culminó con éxito, se realizó a raíz de las lesiones ocasionadas por el apuñalamiento en el estómago que sufrió el 6 de septiembre durante un acto de campaña. El parte médico informó que una tomografía del abdomen evidenció la presencia de adherencia obstruyendo el intestino delgado. Su hijo Flavio, candidato al Senado federal, aseguró que Bolsonaro está pagando un precio muy alto por querer rescatar a Brasil. Según un sondeo divulgado el lunes por el Instituto Datafolia, reúne un 24% de intenciones de voto, lejos del 13% que amasa el segundo colocado, Ciro Gómez, de centroizquierda. La consultora también indicó que Bolsonaro es el candidato con mayor índice de rechazo, con un 43%. Y antes del corte comercial les mostramos estas imágenes. Un hombre quiso pasarse de listo y desde el interior de un taxi en San Petersburgo, Rusia, decide tirar una botella a la calle, como se observará en unos instantes. Esto no causó gracia para el piloto del taxi ni tampoco para el piloto del vehículo de atrás. Cuando la botella cae al suelo, el piloto del taxi decide pasar formación. Un gusto saludarlo como todos los días. Soy Sara Guerrero y es momento de empezar a hablar de lo que sucede en el clima a lo largo del territorio nacional. Iniciamos presentándoles la siguiente información sobre el monitoreo del huracán Isaac, que por este momento se encuentra sobre el Océano Atlántico. Según el Centro Nacional de Huracanes, se encuentra a 420 kilómetros del territorio nacional con vientos de hasta 95 kilómetros por hora, avanzando a 31 kilómetros por hora. Por el momento aún no presenta riesgo para nuestro país y se espera se pueda debilitar en las próximas 48 horas. En tanto, en el territorio nacional específicamente tenemos ingreso de humedad por ambos litorales. Esto se debe propio a la época de lluvia, que pues también las tenemos generalizadas en todo el territorio guatemalteco, como lo podemos apreciar en esta gráfica. El comportamiento de los cielos: continúan las precipitaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, los mayores acumulados para hoy específicamente serán en el área de Izabal, en el área también de Petén y en las Verapaz. Es por lo que si usted vive en zonas propensas a deslaves, movimiento de tierras o inundaciones, tomar las precauciones debidas. Vamos a hablar también de lo que sucede con las temperaturas. El termómetro en esta área del territorio nacional nos indica las temperaturas mínimas oscilando entre los 7 a los 15 grados, mientras que las máximas las continuamos manteniendo entre 19 a 27 grados centígrados. Nos trasladamos al área sur y el área oriente del país, que siempre presenta temperaturas mucho más cálidas. Nos vamos al sur: Escuintla, 22 como mínima, 36 como máxima.
máxima, el oriente, específicamente Zacapa, bastante caluroso, 24 como mínima y 35 como máxima. Finalizamos con los siguientes departamentos que presentan las siguientes temperaturas. El Quiché, una temperatura mucho más fría, 10 de mínima, 23 como máxima, mientras que Alta Verapaz nos presenta una temperatura muy parecida a Ciudad Capital, 15 como mínima y 24 como máxima al filo del mediodía. Continuamos con más información, específicamente para la meseta central, el pronóstico de los próximos 3 días, viernes, sábado y domingo. Continuamos con las precipitaciones, las temperaturas van a estar oscilando entre los 25 a los 26 grados alrededor del mediodía. Mantenemos en el inicio del día bastante nubosidad para que usted también pueda tomar sus precauciones al momento de conducir su vehículo. Y finalizamos con información referente al sol. Hemos estado apreciando el amanecer a las 5:33 y los últimos rayos del sol los tendremos a las 18:32. Finalizamos de esta manera la información respecto al clima para el territorio guatemalteco. Continuamos con más. Y una pieza arqueológica maya revelada recientemente podría ayudar a entender a una de las dinastías predominantes de una parte de la historia maya. Un altar de unos 1500 años de antigüedad, tallado en roca caliza, fue hallado en el sitio arqueológico La Corona, al norte de Guatemala. La pieza de casi 1 tonelada evidencia las estrategias políticas de la dinastía de reyes mayas Caanul para controlar ciudades enteras, algo que los arqueólogos comparan con la popular serie Juego de Tronos. Los movimientos políticos se basaban en alianzas con ciudades pequeñas alrededor de Tikal para luego dar la estocada final. Dentro de esas maniobras para conseguir sus objetivos, revelados con el hallazgo, está la boda de una princesa del reino de la serpiente con el rey de la corona. Ahora, los investigadores podrán ir llenando vacíos y armando el rompecabezas de las relaciones políticas de la cultura maya. Vamos ahora con nuestro compañero David Sanchinelli. El vicepresidente Jafet Cabrera dio a conocer su postura hoy tras conocerse que fue declarado non grato precisamente por el Consejo Superior Universitario en la Universidad de San Carlos. David Sanchinelli, adelante con el informe. Hola William, efectivamente el vicepresidente Jafet Cabrera asistió este jueves a la reunión de Copreclaf. En dicha reunión se le interrogó sobre la postura por el mandatario Jimmy Morales al referirse que la Universidad de San Carlos de Guatemala es una universidad carísima. Él contradijo lo dicho por el presidente, señalando que si hay una interpretación de que un estudiante de la Universidad de San Carlos sale con un costo elevado, esto no es así. Vamos a escuchar en estos momentos las palabras del vicemandatario Jafet Cabrera. En torno a la Universidad de San Carlos, el presupuesto que se le da cuando yo fui rector eran de 300 millones y habían 90,000 estudiantes. Ahora tiene una asignación de 1.800 millones con 181,000 estudiantes. Es una universidad, también lo presenté yo al Congreso de la República porque nunca nos habían dado el 5% y presenté al Congreso de la República un documento que dice Guatemala cuenta con la USAC. Si hay alguna interpretación de que un estudiante de la San Carlos sale con un costo elevado, esto no es así. La Universidad de San Carlos le retribuye al pueblo de Guatemala en creces lo que el pueblo de Guatemala le da en sus impuestos. En torno a lo que el señor presidente expresó el día del CONADUR, no tengo ninguna opinión. Él es una situación que como presidente le expresó, habría que preguntarle a él cuál era el objetivo de decir esta situación. El vicemandatario Jafet Cabrera dio a conocer un comunicado donde señala que extraoficialmente se ha enterado de la decisión que, sin ser de sus atribuciones, tomó el Consejo Superior Universitario en torno a su persona. Es por eso que vamos a escuchar las palabras del vicemandatario Jafet Cabrera, donde él da a conocer este comunicado. Extraoficialmente me enteré, yo mandé a un boletín, no sé si lo recibieron, si no me permitiría leérselos, es un boletín muy escueto, que dice así: como vicepresidente constitucional de la República, al pueblo de Guatemala y a la comunidad universitaria hago de su conocimiento que extraoficialmente me he enterado de la decisión que, sin ser parte de sus atribuciones, tomó el Consejo Superior Universitario en torno a mi persona, por lo cual aclaro que en mi calidad de vicepresidente de la República de Guatemala he velado para que durante el presente periodo de gobierno se le haya asignado puntualmente
el 5% constitucional del presupuesto que le corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además de ello, se giraron instrucciones para que este presupuesto fuera incrementado en los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Adicionalmente, suscribimos un convenio de cooperación para fortalecer el programa de ejercicio profesional supervisado multidisciplinario EPSUM, para que estudiantes del último año fueran a desarrollar actividades académicas y asistenciales a los municipios y comunidades con las mayores condiciones de pobreza. Para ello, el gobierno asignó un fondo extraordinario a la Universidad de San Carlos a partir del 2016 de 10 millones de quetzales y durante el 2018 este aporte se incrementó en 6 millones. Lo anteriormente expuesto fortalece a nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante 50 años de mi vida universitaria siempre he estado comprometido con mi alma mater, en mi calidad de estudiante, catedrático universitario, en el ejercicio profesional como decano y como rector. Por consiguiente, le manifiesto al pueblo de Guatemala que seguiré luchando por mejorar la educación superior que beneficie el desarrollo social y económico de nuestra nación. Este es mi reporte, William, desde el Palacio Nacional de la Cultura. Regresamos al set principal. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Cambiamos de inmediato de información. Una campaña tiene como objetivo recaudar fondos para que alumnos del Instituto Neurológico de Guatemala puedan recibir becas de estudio por una mensualidad de por lo menos 1.250 quetzales. Paula Osaeta, adelante. Hola William, nos encontramos en el Instituto Neurológico de Guatemala, que será beneficiado con una colecta que realizará Bantrap próximamente. Con esto se pretende apoyar el programa de becas educativas que ofrecen a sus alumnos. Llevamos 57 años de estar trabajando para la población con discapacidad intelectual. Atendemos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y nuestros servicios básicamente son la educación especial y las terapias de apoyo. Trabajamos en un programa que no solo brindamos la atención a los niños, sino trabajamos en conjunto con las familias, con los padres, con las familias extendidas para mejorar la calidad de vida no solo del niño, sino también de las familias. Así, el 100% de nuestros niños están becados, por lo cual necesitamos encontrar iniciativas de recaudación de fondos que nos permitan darle sostenibilidad a nuestro programa de becas. Por eso es que durante todo el año pasamos haciendo diferentes actividades de recaudación, rifas, actividades culturales, actividades deportivas, que permitan poder seguir contando con el apoyo para estas familias. Y así es como nace la iniciativa de una recaudación de fondos a través de una colecta pública. La campaña es del 26 al 30 de septiembre. La campaña la hemos denominado Mi Meta Es. ¿Y por qué Mi Meta Es? Porque nosotros consideramos que para nuestros niños, mi meta es caminar, es algo que nosotros damos muchas veces por sentado, pero aquí lo vemos que son grandes metas para nuestros chicos. Mi meta es caminar, mi meta es aprender y mi meta es trabajar, que son los 3 ejes primordiales para el Instituto Neurológico. Con lo recaudado, el Instituto Neurológico de Guatemala estima terminar el año con 400 alumnos becados parcial o totalmente. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y el exministro de Comunicaciones y prófugo de la Justicia, Alejandro Sinibaldi, contrató a su personal, pero dentro de la plantilla del Ministerio de Comunicaciones, para que el sueldo les fuera pagado por parte de esta cartera. Además, según el informe de su ex asistente Annelise Herrera, dio plazas fantasma incluso para sus hermanos, como lo escuchamos en el siguiente relato. La colaboradora eficaz Annelise Herrera relata que desde que Alejandro Sinibaldi fue diputado al Congreso manejó plazas fantasma. Para ese momento Impresos Urbanos sí tenía una operación, mantenía y todas las empresas de publicidad también mantenían una operación, y ya el personal había crecido también. Cuando él llega al Congreso de la República, él tenía acceso, tenía derecho a varias plazas como asesores. Dentro de estas 3 plazas manda el currículum del señor Efraín Quevedo, del señor Jesús Ordóñez, y también manda al señor Jaime Osorio, al licenciado Jaime Osorio, para que fueran parte de su equipo de trabajo. Adicional a esto, la secretaria y la persona
que ayudaba a la secretaria en el Congreso. De estas 3 personas que van como asesores, solamente el licenciado Jaime Osorio se dedicaba a revisar los documentos que tenía que firmar o cualquier tema relacionado al Congreso. En el caso del señor Efraín Quevedo y Jesús Ordóñez, eran plazas que realmente ellos nunca se presentaban. Quienes hacían sus informes y quienes presentaban todos los documentos era la secretaria del Congreso, que estaba con el señor Sinibaldi en ese momento. Específicamente en el caso de Efraín Quevedo cobraba su cheque en el Congreso y emitía un cheque de su cuenta personal a la empresa Inversiones Cicerón, y de esta manera le devolvía el dinero al señor Sinibaldi. Cuando Sinibaldi llegó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, utilizó plazas para el pago de campaña electoral. Y el señor Carlos Ruiz, y es prácticamente José David Talé quien se encarga de ver las plazas en el ministerio. Toda la gente que había trabajado con él en la campaña, todas estas, las 4 regiones, más la 5ª columna, a todas esas personas se les había ofrecido que en el momento oportuno se les iba a dar una plaza. En el caso del señor Sinibaldi, como él nos dijo al principio, era de que la señora Roxana Valdetti iba a tener el control en todo el gobierno. Ella iba a ser la encargada de tener control en todos los ministerios, en todas las unidades, a excepción del Ministerio de Comunicaciones, por la misma enemistad o el mismo conflicto que existía entre ellos. Habían decidido que al señor Sinibaldi se le iba a dar el completo control del Ministerio de Comunicaciones y la señora pues se iba a encargar del resto de instituciones. La ex asistente de Sinibaldi declaró que el ministerio también fue utilizado para pagarle a sus trabajadores. Tanto a las que iban a trabajar como a las plazas llamadas fantasmas. Para estas plazas fantasma, el señor Sinibaldi tal cual no recibía un pago, sino que lo que él hizo fue que todo su personal de seguridad fuera contratado por el ministerio para que fuera el ministerio quien les pagara a ellos. Ellos estaban asignados a distintas unidades, pero prestaban el servicio al señor Sinibaldi. Estaba también la secretaria que teníamos en la zona 10, la licenciada Brenda Quiñones también, ella formó parte del equipo jurídico del Ministerio de Comunicaciones. Alejandro Sinibaldi también le dio plazas en el ministerio a sus 3 hermanos, Juan Pablo, Rodrigo y Álvaro. Él no tenía una plaza que le diera el dinero a él, sin embargo él dio la instrucción de que a sus hermanos se les consiguieran 2 plazas a cada uno. A Rodrigo, a Juan Pablo y a Álvaro, que se contrataran 2 personas por cada uno para ayudarlos a ellos. En el caso de Álvaro, él lleva a 2 personas, Saúl Chacón y Claudia Méndez, ambos trabajadores de Arco. En el caso de Juan Pablo, lleva a amigos de él, uno se llamaba Rodrigo, pero no recuerdo ahorita el apellido. Y en el caso de Rodrigo, él no conseguía a qué personas llevar. Entonces, mientras él conseguía a qué personas llevar, Juan Pablo le presta a uno de sus amigos y al final queda recibiendo Álvaro 2 plazas, Juan Pablo 2 plazas y Rodrigo 1 plaza. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Otto Knoke es un guatemalteco reconocido internacionalmente, experto en tecnología y quien colocó los sistemas de cajeros automáticos en el país. Su pasión es la tecnología, y aunque en 1998 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, sigue descubriendo y trabajando proyectos innovadores. Otto, por la enfermedad que tiene, está postrado en una cama sin poder moverse ni hablar, y cuando todo parecía ser una tragedia, hallaron un dispositivo tecnológico que le cambió la vida. Es el eye tracking. El eye tracking básicamente es una tecnología que usted maneja la computadora
sin utilizar alguna interfaz que tenga que ver con manos. No mouse, no teclado, únicamente con la vista. El Eye Tracker es una serie de cámaras que se instala debajo del monitor de la computadora para que siga el movimiento ocular y detecta en dónde se fija la vista y qué es lo que se quiere hacer. Windows ya trae una serie de programas y de interfaces que lo detecta y puede comenzar a interactuar con la computadora y todos los programas que estén dentro de ella. Otto utiliza este dispositivo y software desde hace aproximadamente un año y le ha cambiado la vida por completo, pues con esto puede incluso seguir teniendo una vida laboral. El Eye Tracker de Microsoft cambió mi vida totalmente para bien. Ahora escribo con los ojos mucho más rápido que como lo hacía anteriormente con los pies. Desde que perdí el uso de las manos, también me puedo comunicar con mi familia. Ya puede hablar a través de este programa, ya que no tengo voz por la traqueotomía. Es un giro total de modo vida. Él es el único guatemalteco en utilizar esta tecnología que cuesta $150 y fue protagonista de un reportaje que fue presentado en Las Vegas por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. La última tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Elías Antonio Saca fue condenado a 10 años de cárcel y se le ordenó devolver casi $261 millones de 301 millones que fueron desviados durante su gestión entre 2004 y 2009. El exmandatario, que permanecerá 8 años en prisión porque está próximo a cumplir 2 años encarcelado, fue juzgado junto a 6 de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos. La Fiscalía General de la República informó en Twitter que Elías Antonio Saca fue condenado por los delitos de peculado y lavado de dinero. Saca aceptó haber cometido dichos delitos a cambio de un juicio abreviado para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años. En más noticias internacionales, la dirigente birmana y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, la condenó, rompió su silencio sobre el encarcelamiento de 2 periodistas de Reuters. La justicia condenó a 7 años de cárcel a los reporteros Wa Lon y Kyaw Soe Oh tras investigar una masacre de musulmanes rohingyas perpetrada por el ejército. Suu Kyi reconoció que el ejército pudo haber gestionado mejor esa crisis. Más de 700.000 miembros de la minoría musulmana tuvieron que huir de Birmania hacia el vecino Bangladesh, esto entre agosto y diciembre de 2017, tras una ofensiva del ejército birmano en represalia a los ataques rebeldes rohingyas. Esto contra puestos fronterizos. La situación le ha valido críticas internacionales a Suu Kyi, incluso por parte de Naciones Unidas, que denunció un genocidio precisamente contra los rohingyas. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país ama la paz y no tiene ni puede tener planes agresivos al asistir a ejercicios militares en el ámbito de maniobras conocidas como Vostok 2018, las mayores que realiza Rusia desde los tiempos de la Guerra Fría. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó el jueves las mayores maniobras militares en la historia del país. El despliegue masivo, bautizado Vostok 2018, se desarrolla en Siberia Oriental y en el extremo oriente ruso, con la participación de 300.000 soldados y todo tipo de equipamiento militar. Los ejercicios, en los que también participan los ejércitos chino y mongol, continuarán hasta el 17 de septiembre. El evento se organiza en un contexto de tensiones con Occidente, entre la crisis ucraniana, la guerra en Siria y las innumerables acusaciones de injerencia en política occidental. Putin aseguró que continuará fortaleciendo las Fuerzas Armadas para proporcionarles armas y equipos de vanguardia y desarrollar asociaciones militares internacionales, aunque aclaró que Rusia es un país pacífico y que no tiene ni debe tener planes de agresión. La OTAN denunció estas maniobras, considerando que Rusia se centra en preparar un conflicto militar de gran escala. Desde 2014, cuando se inició la grave degradación de las relaciones entre Moscú y Occidente, Rusia multiplicó los grandes ejercicios militares. Mientras tanto, denuncia la expansión de la OTAN en sus fronteras, que según la nueva doctrina militar rusa adoptado el año pasado, representa una amenaza fundamental para su seguridad.
Y para despedirnos queremos presentarles en primicia el estreno de la película Dolores Bedoya de Molina, que se estrenará en los circuitos de cine a partir de mañana. Este personaje, el cual está relacionado a la independencia de nuestro país. Hablar de los personajes de la historia de nuestro país nos enmarcan épocas, cambios económicos, políticos, sociales, pero incluso el sentido que en esta ocasión, por el personaje que vamos a abordar, tiene para una época por ser mujer. Nos referimos a Dolores Bedoya. Nace la idea de escribir este proyecto o realizar esta novela histórica, por decirlo así. ¿Por qué novela histórica? Para no contarlo como que fuera un documental. Al hacer una novela histórica jugamos con la curva dramática, jugamos con ejes temáticos que de alguna manera le dan vida a una historia de una época que revela situaciones que poco nos han enseñado en la escuela. Por ejemplo, en el caso de doña Dolores Bedoya de Molina, esposa de Pedro Molina, doctor y catedrático universitario de la San Carlos de Borromeo en ese tiempo, y que fue el primer periodista de Guatemala, que lástima nunca lo han reconocido como el primer periodista de Guatemala, y Dolores Bedoya, la primera columnista que escribía en los periódicos, en este caso en el periódico de Pedro Molina, y una escritora verdaderamente increíble porque a través de sus escritos, ella, y sobre todo escritos incendiarios a favor de la independencia. ¿Qué aspectos son dignos de imitar hoy en día del personaje en cuanto a referencia tenemos de Dolores Bedoya y el periodismo? Yo creería que hay que darle más apertura a la mujer. Dolores lo plantea, la mujer realmente como periodista ha demostrado ser muy valiente. Como escritor del proyecto, ¿cuál es el momento que más le impacta de la historia del personaje como tal? Me impacta enormemente el momento cuando Dolores le dice a Pedro Molina: si en algo estimas tu hogar, no regreses sin la firma de la independencia. Fuimos invitados por el virrey. Gracias, a maestro. quien poco le queda de trono. Fabuloso. ¡Viva!